Bienvenidos, esto es Ensalada de Tópicos, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Yo soy Aaron Tapia, suscríbase al canal de YouTube, Ensalada de Tópicos, dale like al fanpage de Facebook, Ensalada de Tópicos, y síguenos en Ensalada Tópicos, en Twitter, perdón. Bien, bueno, hoy estamos para hablar, esto va a ser un debate de guerras entre neoliberales e izquierdosos, ¿no? Bueno, el Tratado de Libre Comercio en Sonora, después de 24 años, ¿qué nos ha dejado en Sonora? Y bueno, vamos, para esto me acompañan, hay dos vírgenes en esta mesa el día de hoy. El escritor Imanol Canellera, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Iván Peralta, financiero e inocuidades, ¿no? Y nos acompaña ya un viejo conocido en esta mesa como Germán Lor y el periodista Juan Carlos Zúñiga. Bueno, pues ¿qué ha dejado para Sonora el Tratado de Libre Comercio después de 24 años? ¿En qué ha mejorado o ha empeorado la economía, en lo cultural, en lo social, en lo político? Si quieres, damos una reflexión. Empezamos contigo, Germán, una reflexión hacia el tema, una introducción de un minuto. Pues sí, como lo comento, buenas tardes, gracias por la invitación, Aaron. Lo que te podría decir es que son 24 años del Tratado de Libre Comercio y la reflexión va en el sentido de que habrá gente que piense que ha tenido un buen comportamiento la economía mexicana en términos reales. Habrá gente que te diga que es lo contrario, es decir, hay una reflexión en el sentido que ha sido bueno, muy bueno, regular, malo y muy malo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante la información estadística para poder de alguna forma establecer, digamos, un parámetro, ¿no? Como buen economista. Como buen economista lo tienes que hacer porque las series de tiempo te sirven al final del día para que tú puedas normar un criterio. Y ese criterio, en términos del Tratado de Libre Comercio, no dejó de ser un acuerdo comercial. Y en ese acuerdo comercial, los tres países vinculantes, lo que lograron hacer, en el buen sentido del comercio, fue de alguna forma incrementar exponencialmente, diría yo, las exportaciones y las importaciones. Ay, guárdale para ahorita, porque te vas a acabar el acordeón. Bueno, Juan Carlos, una introducción de un minuto. Pues mira, yo me estoy acordando de 1994, estaba en la prepa, en la preparatoria, y en el 94 de comer carne, pues todas las semanas, me acuerdo en la casa que empezamos a comer papas y atún, de deber 5 pesos en el banco, no recuerdo cuánto, mi papá empezó a deber la casa porque fue lo de la bronca económica en México, y exactamente, mis abuelos perdieron la casa. De estar en una escuela particular, me fui a una pública, mis hermanos de estar en una escuela particular se fueron a escuelas públicas porque no pudieron seguir pagando la escuela en mi casa. Fue así como que, no sé si tuvo que ver el TLC, pero fue un año muy complicado. A 24 años del TLC, ese 94, pues ya no lo hemos vuelto a ver, salvo en 2008, 2009, que hubo un bache en la economía. No tan fuerte. Siento el país económicamente más estable, o por lo menos mi entorno más estable. O sea, mis familiares, mi entorno cercano, mis amigos, de 94 a la fecha, sí han mejorado sus ingresos y han mejorado su calidad de vida, pero en lo particular, en lo doméstico. Sin embargo, sigo viendo una enorme cantidad de pobres en el país. Sigo observando que la desigualdad está creciendo. En pocas manos se está concentrando el ingreso y en muchas manos, pues hay pocos ingresos. Entonces, a mí me gustaría que los economistas que están aquí, los financieros que están aquí en esta mesa, nos digan si la desigualdad se frenó, disminuyó o creció de 94 a la fecha, y si eso tiene que ver con el TLC. Desde una perspectiva doméstica, yo en lo particular sí veo una mejoría económica de mi entorno cercano, pero yo no sé qué tanto donde me muevo represente todo el país.
es lo que yo te puedo compartir. De un 94 trágico a un 2018 ciertamente más estable, comparando un año con 24 años después. Es lo que yo percibo. Bueno, para seguir un poco con la lógica de las ideas y armonizar, yo diría que, siguiendo lo que dice Germán, pues es que ha sido todo, ha sido muy bueno, ha sido regular y ha sido malo y muy malo, dependiendo del lugar que se ocupe en la mesa, digamos, de los efectos del TLC. Y con relación a lo que dice Juan Carlos, digamos, hay una razón natural para vincular el 94 y el inicio del TLC con las desgracias económicas de las familias mexicanas, pero aunque hay algún vínculo, decididamente no está por ahí la explicación del deterioro que ocurrió en ese entonces. Pues sigo empezando, ¿no? O sea, no. Es correcto. Y lo que sí es que, digamos que ese es el inicio, efectivamente, de este nuevo periodo de la economía mexicana en relación al comercio. Y sí, una buena parte de la mejoría tiene que ver con los efectos positivos del TLC, y una buena parte del deterioro tiene que ver con los efectos negativos del TLC. Manol. Bien, a mí una de las cosas que me preocupa es una de las promesas incumplidas que me parece fundamental. Cuando Salinas de Gortari y los Chicago Boys convencen al país de entrar al Tratado de Libre Comercio, algo que plantearon sobre la mesa es que la apertura económica de México al mundo, específicamente con sus socios comerciales, pero en general una apertura al mundo, iba a implicar un proceso de aprendizaje en el que la industria mexicana iba a aprender a producir bienes de consumo, a construir objetos, cosas, de manera competitiva, con los estándares de calidad internacionales, y nos íbamos a convertir en una economía competitiva. Creo que esto no se ha cumplido. A 25 años, la principal, no la única, pero sí la principal aportación de México al Tratado de Libre Comercio sigue siendo mano de obra barata, esclavizada. Esos bienes de consumo que íbamos a aprender a producir, esos objetos que íbamos a construir, pues no se han dado. No veo yo que se haya dado de manera mayoritaria. Entonces tenemos un país invadido de empresas canadienses y estadounidenses, y un sector industrial muy debilitado. Entonces, bueno, me parece que esa parte no se habla de eso. Se habla de los beneficios, y yo sé que son muchos, pero esa parte me parece que no se está hablando. Seguimos recurriendo a la inversión extranjera vía TLC para impulsar una economía. Creo que es una de las explicaciones de por qué existe esta desigualdad en México, ¿no? La incapacidad que tenemos 25 años después de producir bienes de consumo nacionales propios nuestros, ¿no? Bien. Pues yo en 1994, cuando uno pensaba que iba a despertar y al abrir los ojos lo íbamos a tener azules, íbamos a tener en ese entonces los Impala muy de moda, como un carro de lujo, íbamos a tener en la cochera y casa de 2 aguas y de chinga. Pues ni madre, lo que pasó es que nos despertamos con la pinche noticia de que un grupo armado que se hacía llamar el Ejército ¿cómo es? Zapatista Liberal Nacional, que era un grupo de indígenas que decían: aquí estamos, cabrón, y no somos invisibles, y nadie nos está tomando en cuenta con eso. Y veo que todas esas causas no se han solucionado. Ahora, en este año, después de 24 años, Marichuy alza la voz y dice, está consciente de que que es muy improbable que sea la candidata independiente en México, y así sucedió, pero dijo: quiero visibilizarme, ¿no? Y a mí y toda mi comunidad indígena. Siguen las promesas incumplidas, no se atiende a los nativos de esa ciudad, y lo que hablábamos la vez pasada en el espacio de Juan Carlos Zúñiga, donde con esta avenida de Chomsky y todo esto, yo decía que los nativos de cada región son los que más han padecido, ¿no? El capitalismo salvaje. Bueno, esto en lo nacional, pero ya centrándonos más acá en lo local, en Sonora, creo que la Costa de Hermosillo o el poblado Miguel Alemán es el eufemismo de lo que ha sucedido en Sonora, por lo menos en Sonora. Me quiero centrar más acá en lo local. El eufemismo del Tratado de Libre Comercio en cómo ha impactado en Sonora.
Germán, ¿me permites? Déjame ver si puedo hacer un anclaje de la conversación para empezar con la empresa, quizás, y luego irnos, si les parece bien, al tema del resto, lo social y el efecto. Y ya tú conduces. No es cierto, tú me entiendes. No es cierto. No es cierto. Oye, así le dijo Carlos Marín al peje, ¿no? Qué hueva ese vato del Carlos Marín, pero bueno. Déjame el Carlos Marín hacer una especie como de antecedente. Es decir, voy a tomar no sé si esté de acuerdo, Germán, pero hasta el 88, digamos 87, cuando se firma el Pacto de Solidaridad Económica, las empresas sonorenses no eran particularmente competitivas. Digamos que el anclaje de negocio para generar utilidades era un poco sembrar pesos y cosechar dólares. El tipo de cambio normalmente estaba salvando a las empresas sonorenses en general. Estoy hablando de las empresas en su conjunto. Muy rápido voy. El pacto creo que da el traste con el modelo de las empresas sonorenses, porque detiene el desliz del tipo de cambio y las exhibe a plenitud en su falta de competitividad. Se empiezan a apalancar muy fuerte entre 88 y 94 y terminan muy apalancadas en 94. Y luego se viene el TLC, que modifica las relaciones económicas muy particulares del Estado de Sonora con el intercambio comercial con Estados Unidos, y algo empieza a modificarse a partir de ese momento. Me gustaría decir esto antes de que, si te parece, sigamos la conversación. Sí, porque es muy importante contextualizar, sí, y de alguna forma hay que entender lo accidentado que fue la firma del Tratado de Libre Comercio y los eventos políticos que desencadenó todo esto, ¿no? Entre otras cosas, el error de diciembre. Pero tiene mucha razón Iván, o sea, ya la economía en México de alguna forma venía con un deterioro, porque ya traía desde los 70, el 72, el 76, los 80 sobre todo con el boom del petróleo. No hay que olvidar que México era un país que 80 centavos de cada peso que en aquel momento vendía en el exterior era producto del petróleo. Entonces nosotros éramos muy pequeños en términos de exportaciones. Si bien es cierto, en Sonora teníamos la posibilidad de la agroexportación, México era demasiado pequeño, digamos, para firmar en las grandes ligas o para trabajar en las grandes ligas con dos monstruos en aquel momento, dos países desarrollados eminentemente. Entonces, lo accidentado del tratado fue que en el 94 la economía mexicana se desplomó. En el sexenio que inicia con Zedillo, han de recordar ustedes que hay un desplome de la economía del 6,2, 6,9%, una cantidad impresionante, pero que en términos de dinero eran más de 100 mil millones de dólares. Entonces eso a nosotros nos hizo muy vulnerables. Y el tratado sirvió como una especie como de panacea, decían, pero no era la solución a los problemas de México. El Tratado de Libre Comercio es un acuerdo comercial. Y en función de eso se hacen las transacciones. ¿Qué ha sido bueno, qué ha sido malo? Por ejemplo, yo observo, digo, fíjate que si no se da al mismo tiempo la migración hacia Estados Unidos, en aquel momento en que había un bono, y hay un bono demográfico en la actualidad, ¿recuerdan ustedes cuántos mexicanos del 94 al 2014 salieron de este país? Salió una cantidad impresionante de gente, que después nos regresaban a nosotros remesas. Entonces dicen, el intercambio comercial con Estados Unidos siempre ha sido el petróleo, el turismo, las remesas, el narcotráfico, con lo que hemos podido nosotros competir con los gringos. Y en reversa, el Tratado de Libre Comercio a la actualidad, por ejemplo, ahorita en los arreglos que se tienen y todo eso, y entrando al caso específico de Sonora, pues te das cuenta que nos barrió en términos de producción de granos, por ejemplo, porque era muy sencillo hacer los comparativos y decir, oye, pues si el agua es rodada en aquel país, en Canadá con los deshielos logran y siembran cantidades al aventar la semilla y levantar 2,5, 3 o 4 toneladas. Y aquí en Sonora, y en ese momento, a pesar del subsidio que se tenía en la agricultura y que se tiene en la actualidad con la cuestión de la energía eléctrica y todo eso, pues no alcanzábamos a ser competitivos. Nos hizo competitivos la devaluación, nos hizo competitivos una serie de razonamientos, pero el mismo tratado, al final del día, ya que tú sacas cuentas y todo, dices, si no hay tratado, ¿qué hubiera pasado con un país con un desarrollo intermedio o quizá emergente que le llaman? Porque México, la posibilidad que tenía con el tratado era de volverse una economía primaria agroexportadora,
pero de un sector industrial intermedio también, no de bienes, digamos, de capital. Dice Chomsky grande. que si no estuviéramos en el Tratado de Libre Comercio, estuviéramos a la altura de productividad de un país europeo. No, porque mira, te voy a decir, yo no, el amigo ese es literato, sociólogo. El señor, cuando tú ya te metes tú a revisar y empiezas a ver, recomiendo a Macario Schettino, Macabro Schettino, en un artículo de los últimos días, donde saca a revisión algo que se llama el Pinchet, que es la hoja rosa que le llaman, ¿no? Y lo hace para comparar a los países de los BRICS. Los famosos, es el pink de rosa, la hoja rosa. Pero él hace un análisis y se va 100 años, donde dice México hace 100 años, al igual que el resto de América Latina, eran países exportadores eminentemente de materias primas. Pero te estás sentando mucho en lo nacional. Lo nacional al final del día, cuando tú llegas a Sonora, es lo que pasa con lo que comenta Iván. Pues, o sea, nosotros ya en la costa de Hermosillo traíamos, digamos, un deterioro. La gente quiso capital en la costa de Hermosillo y se puso abusada, brincó del sector primario y del sector. Pero por ejemplo, hay una ley de aguas del 97 por ahí que concentró el derecho de todos los cosas en 5 manos, si tú quieres, ¿no? Pues sí, pero y la gente fue perdiendo, los ejidatarios fueron perdiendo. Sí, pero en la costa de Hermosillo, el boom de la costa de Hermosillo en los 40 llegó a tener arriba de 150,000 hectáreas. Que casi todo se va Era una oferta para y lo mejor se va para el grande. Se fue reduciendo producto del manto acuífero, una serie de situaciones y que quebraban muchas gentes también. Pero tú te vas y entras a los números y dices tú, a ver, ¿dónde está el agua de Sonora? En el sur del estado. ¿Qué se sigue sembrando en el sur del estado? Granos. Entonces, ¿por qué se siembran granos en el sur del estado? Ya viene la historia ahí con los europeos, cuando llegaron los españoles, y cuando dejaron esas herencias, pues, seguimos nosotros en ese tren, pues, de decir, somos un estado. A ver, ahora, en este sentido, fíjate, acabas de mencionar lo del agua. Se acaba de instaurar ahí una empresa, Constellation Brand, ¿no? Que va a producir como 850 millones de metros cúbicos de agua, ¿no? Para producir cerveza. O sea, va a utilizar toda esa agua. Cuando hicieron un grillerío de la chingada por el no al novillo y todo esto, que fue el distrito de riego del río El Yaqui, se necesitaba, lo que necesita Hermosillo son 75 millones de litros. Fíjate. ¿Y dónde está ahora el distrito de riego? Pues callado porque ellos les van a vender el agua. De ese estamos hablando, de ese tamaño es este Tratado de Libre Comercio, donde se concentra en pocas manos y sobre todo inversión extranjera. Que, a ver, nos hemos vuelto un estado maquilero. Ahora, de lo que supuestamente el Tratado de Libre Comercio nos iba a dejar en innovación tecnológica y todas estas cosas, pues quedamos en un pinche estado maquilero. De hablar de eso, estamos ahora con la mega región. A mí me gustaría insistir en ese tema, porque hace poco hablaba con el secretario de Economía estatal y me hablaba de la gran inversión que se estaba haciendo en energías alternativas, energías limpias, energía solar específicamente. Si empresas mexicanas, empresas sonorenses, no, españolas e israelíes. Y la infraestructura, los paneles, los postes, los cables, chinos. Y entonces, ¿qué ponemos nosotros? Mano de obra. Ok, bueno, este esquema me parece que se está repitiendo, no solamente se está repitiendo, se está profundizando aquí en Sonora y en todo México, y me parece que es un esquema muy peligroso porque nos hace una economía muy dependiente. Cuando Ford anuncia o simplemente sueña con que tal vez se vaya, empezamos a temblar, ¿no? Después de 18 años o 15 años no hemos aprendido a hacer coches nosotros. O sea, me refiero a tener camionetas Pitic. No me refiero a que nosotros le hagamos los coches a la Ford, sino que nosotros tengamos las camionetas Pitic o González, me da igual. ¿Por qué no es posible esto? Digo, hay países que sí lo hicieron, Corea del Sur y China, ¿no? Sí, se abren, lo que pasa es que yo creo que aprenden, se consigue en periodos de tiempo mucho más largos, evidentemente. Para ir digamos, a hacer comentarios más puntuales, ¿qué ha ocurrido particularmente en Hermosillo y en Sonora? Efectivamente, yo coincido contigo que esencialmente seguimos exportando mano de obra y agua, ¿no?
Es decir, si ustedes revisan las páginas de sociales del 94, que ese es su tema, o tu tema. Ahí no, las páginas sociales. Y revisas las páginas de sociales de la actualidad, vas a ver las mismas caras y un poco más de canas quizás, ¿no? Son los mismos actores que se consiguieron, algunos de ellos, hacer digamos, una pequeña metamorfosis para convertirse en agricultores de granos, agricultores de hortalizas, ¿no? Algo se generó de industria metalmecánica en los últimos años, pero no a propósito del tratado, sino quizás de Ford, ¿no? Se ha vuelto muy competitivo el sector primario en el tema de frutas y hortalizas, pero también se ha generado un cinturón de miseria, por ejemplo, en el poblado Miguel Alemán. Problemas sociales. Problemas sociales. Eso evidentemente está íntimamente ligado a que el sector exportador es un sector exportador agrícola de mano de obra intensiva, de bajo precio, ¿no? Que se incorpora al valor de los productos y salen a precio muy competitivo a exportarse. Los granos, por ejemplo, para seguir con la idea de trata, ahí también. Entre otras cosas, ¿no? Los granos, por ejemplo, son poco intensivos en mano de obra. Con unas cuantas personas y con maquinaria agrícola podías hacer la producción de granos. La costa entonces de Hermosillo estaba mucho menos poblada. Un efecto secundario pernicioso del tratado, me parece, no es del tratado en sí mismo, es que vuelve competitivo un sector productivo que demanda mano de obra intensiva, que se empieza a hacinar y a ubicar en cinturones de pobreza, como es el caso del poblado Miguel Alemán. Así es, totalmente. Yo me acuerdo de la clase de economía en la preparatoria y mi maestro de economía, que era muy bueno, y en la universidad, Taidén Navarro en la universidad, un líder del 68, Taidén Navarro. Hombre. Sí, ya falleció. El maestro, él nos decía que una de las funciones del gobierno es o era, mediante políticas públicas y programas sociales, abatir la desigualdad que genera el sistema económico actual, el sistema capitalista. Y que para abatir esa desigualdad, para eso existen las políticas públicas y los programas sociales. Entramos a trabajar con el primer mundo, con Estados Unidos y Canadá, sin reformar la parte del gobierno, sin ser una democracia plena, sin trabajar en temas anticorrupción, con prácticas de los 80s, en los 70s en materia político-electoral. Entonces, creo que parte de la desigualdad y del fracaso económico en México se debe a que entramos a jugar al primer mundo en los temas económicos sin resolver problemas tan básicos como respetar una elección, sin resolver temas tan básicos como que a los cargos públicos lleguen las personas preparadas y no los compadres, amigos y demás, sin que hayamos resuelto la parte de la corrupción en los gobiernos. Entonces, porque finalmente los programas sociales que están ahí para equilibrar los desequilibrios o para bajar los desequilibrios no funcionan y pasan sexenios y cambian de nombre, el Progresa y que Solidaridad y demás, y los programas sociales no han servido para bajar los niveles de pobreza. Esos recursos no se han distribuido y por eso tenemos cinturones de pobreza en Miguel Alemán, la zona del sur del estado con los guarijíos, este asunto de ser un estado que provee de mano de obra barata a las empresas extranjeras que se instalan aquí, provoca que ambos padres estén trabajando en casa, que los niños estén solos en sus casas, y luego viene el asunto de las drogas, el cristal, la delincuencia, la inseguridad, y entonces estamos, pues, sale la gobernadora y el secretario de Economía, generamos 7,000 empleos y demás, pero resulta que la calidad del empleo. Esos empleos no están siendo bien pagados, no hay programas sociales para equilibrar los desequilibrios, no sé si lo estoy diciendo correctamente, y tampoco hay programas para combatir lo que está generando esos empleos en esas maquilas, que hay desintegración familiar, que hay drogas y que hay chamacos solos todo el día. Para volar lo que dice Juan Carlos, además, incluso hay una peligrosa idea que se ha instalado en los últimos años en México, de que la economía neoliberal no es compatible con el estado de bienestar, lo cual es mentira.
Sí. Hay países que han ¿Sabes para demostrado que quién pueden... sí es compatible el bienestar? Pues para los pinches, las cúpulas, ¿no? Porque ahí sí ya no son capitalistas, ahora se vuelven socialistas y papá gobierno les tiene que salvar, o Fobaproa, por ejemplo, el caso de Fobaproa, ahí sí el papá gobierno tiene que entrar, ¿no? O sea, es muy conveniente ese... Pero a lo que voy es que ha habido un desmantelamiento o sea, a la par de la apertura económica y de la aceptación de las políticas neoliberales, ha habido un desmantelamiento progresivo del estado de bienestar, como si una cosa excluyera a la otra, y eso me parece peligroso. México tenía el Instituto Mexicano de Seguro Social, cuando nace en su momento, cuando se establece, era un proyecto líder mundial. El proyecto de educación pública gratuita desde primaria hasta el último año de universidad, que nace a principios del siglo XX, era un proyecto ejemplar en todo el mundo. Me refiero a que teníamos un estado de bienestar, históricamente hablando, en el siglo XX me refiero, un estado de bienestar consolidado. Y cuando se abre la economía mexicana al mundo, y cuando adopta estas políticas neoliberales, y cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, nos empiezan a vender la idea de que hay que desmantelar el estado de bienestar. Sí. Cuando es perfectamente compatible. Hay muchísimas economías en donde hay una mixtura. Las más avanzadas, ¿no? Las nórdicas, por ejemplo. Por ejemplo, nomás para rápido, el comentario de Juan Carlos es básicamente, o sea, habla de ese falso maridaje propio de países subdesarrollados con los vicios de países industrializados. O sea, por ejemplo, no somos un país industrializado, pero contaminamos como si lo fuéramos, ¿no? No hemos todavía resuelto el problema de la desnutrición, cuando ya tenemos una epidemia de obesidad, pues, ¿no? Es eso lo que habla Juan Carlos. No teníamos unas bases sólidas como para entrar a jugar a las grandes ligas, pues, ¿no? Y aquí están las consecuencias. Claro, pero mira, es muy importante lo que comenta Imanol y poner el ojo justamente en el momento también, ¿no? Yo te podría decir que el gobierno, en la época de Salinas, con la firma del tratado, venía de un deterioro muy fuerte de las finanzas públicas. Había colapsado el modelo petrolero mexicano. Y obviamente el sector primario del campo no ofrecía empleo, porque simple y sencillamente se estaba maquinizando. Era ya otra forma de producción. El campo ya no podía hacer que se generaran los empleos suficientes. Y traíamos un grado de informalidad que hoy lo tenemos y que es muy grande, es impresionante. Y que simple y sencillamente la válvula de escape de la firma del Tratado de Libre Comercio, no como una solución, sino ni como una panacea, era justamente acercarse a esas economías grandes para poder vincular y hacer algo para levantar a este país en términos de generación de empleo. Ya estábamos con problemas. Uno. El segundo problema para mí muy importante es que traíamos una inflación del 160% en aquel tiempo. Y esa inflación del 160%, la única forma de abrirla era dejando que entrara libremente el producto, ¿sí? Porque fue un acuerdo comercial de productos, no de servicios. Quiero aclarar que yo no estoy en contra del Tratado de Comercio, de la forma en que se Exacto. implementó el Tratado de Comercio, Sí, y de la manera en que ha evolucionado. Okay, pero en las finanzas claro, públicas del país, el gran problema que traían era que el gobierno tuvo que vender sus empresas, el gobierno traía un grado de endeudamiento muy grande, se le cayeron los precios del petróleo, que era lo único que lo mantenía fuerte, no se pagaban muchos impuestos en aquel momento, veníamos de un supuesto milagro mexicano que nos había ayudado mucho y que a él se quiere regresar otra vez, López Obrador. gente que tiene interés en volver a las épocas doradas, Como si la modernidad fuera el gran desarrollo. Pero ahorita ya, hoy en día, cuando agarras Discurso excluyente es el que a mí me molesta. Este discurso de que, o sea, hay dos opciones: o volvemos a ese panorama terrible antes del Tratado de Libre Comercio, ¿no? de gran déficit que es López Obrador, o nos quedamos como estamos. Y no hay una tercera vía cuando sí existe. ¿Por qué excluir una cosa de la otra? O sea, ¿por qué tapar la incapacidad de nuestra clase política y su sistemático saqueo de las finanzas públicas? Taparlas. De hecho, López Obrador no habla de cancelar el TLC. No. Inclusive ya nombró un negociador en caso de que gane las elecciones. Es una estrategia nada más Tampoco habla joderlo,
del asunto de los contratos del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, no habla de incumplir, no habla tampoco de eso. O sea, revisar, ¿no? Es decir, yo creo que López Obrador no es Satanás, pues, no es como lo pintan, pues. No, es el hijo. Hay una perspectiva que quizás ayude para aterrizar un poco la idea que plantea Emanuel, en la perspectiva de que nada es blanco o negro de manera contundente. Por ejemplo, si seguimos hablando del tema de la Costa Hermosillo, había una Costa Hermosillo en el 94 poco competitiva, que producía algunos productos agrícolas pues, que no podían competir ni en el país, ni en el mundo, ni en ningún lado. Y por los mecanismos que sean, ¿no? Encontró una forma de sobrevivir bien tratado, especializándose en la producción de frutas, hortalizas y perecederos, digamos, ¿no? Para esto efectivamente hay una importación de gente, una inmigración de gente del resto del país. Curiosamente, la gente que trabaja en el campo, particularmente en la Costa de Hermosillo, no es sonorense en su mayoría. Se aprovecha la poco o mucha agua que hay ahí y se empieza a exportar, creo que como nunca, en condiciones muy competitivas. ¿Qué ocurre con eso? Eso hace que la Costa de Hermosillo se desapalanque, es decir, una Costa de Hermosillo que antes debía hasta el último tractor que estaba ahí, pues empieza a pagar sus deudas, empieza a fluir económicamente mucho mejor. Estoy hablando ahora de los empresarios, ¿no? Las que sean, pero finalmente las economías se nutren de la posibilidad de acumular capital, ¿no? Y efectivamente la Costa Hermosillo ha permitido a algunos, quizás sean demasiado pocos en tu visión, la comparto de alguna manera, pero se ha acumulado capital y se ha desapalancado la Costa Hermosillo. Y hay capital sonorense ahí, capital que además se queda en Sonora. Este capital de Sonora que también está metido en otras industrias que empiezan a emerger en la localidad. ¿Qué te gusta? Que esté un 70, 60 del PIB ahí concentrado entre la costa pesquera. No tengo los datos actualizados, pero alrededor de un 40% hasta hace 3 o 4 años. Pero trata de bloquear la carretera, así como lo hicieron, así va a actuar ahí te das cuenta que ahí están los jeques. Un poco lo que quiero transmitir es que hay cosas positivas y hay cosas negativas. Pues, ¿qué es lo positivo? No es lo mismo que tengas 12,000 puntos comerciales de una cadena que se lleva la mayor parte de los ingresos sonorenses, por ejemplo, a otra parte del país, a otro país, y comparado con un grupo de empresarios que están produciendo en base a las competitividades que da el sector y generando capital que se queda en la local. Entonces, eso, por ejemplo, es un efecto positivo. ¿Qué es lo que no se ha cumplido? Termino. Esta mano del Estado mexicano que debería de haber organizado el modelo de manera tal que no tuviera estos efectos perniciosos que ha tenido, por ejemplo, en la Costa de Hermosillo. Alguien no ha hecho su tarea. Exactamente. Lo que pasa es que tengo la sensación de que esa... ha hecho los empresarios que están involucrados ahí, que solo ven la parte... esa élite que controla la economía en Hermosillo y en Sonora es la misma élite que decide quiénes son los gobernantes, y es la misma élite que ocupa los cargos públicos, y es la misma élite que va al Congreso del Estado. Vemos apellidos de mucha fuerza económica como legisladores, vemos apellidos de mucha fuerza económica como funcionarios públicos, y esa misma élite que controla la economía está controlando la política, y esa misma élite no está corrigiendo estos desequilibrios. Exactamente. Entonces, ¿qué tanto esta élite está trabajando para distribuir de una manera más equitativa el ingreso y no concentrar tanto el poder económico en esas 10 manos como el poder político? Porque lo tienen ambos.
Esa es una asignatura pendiente sin duda, pero no es un efecto del TLC, Sí, no, es un efecto, sí, digamos, de la gestión interna del país, porque no es diferente lo que ocurre en Tijuana, por ejemplo, con el sector maquilador, que también genera cinturones de pobreza, y que tampoco Tijuana ha podido corregirlo, ni tampoco Ciudad Juárez, ni tampoco, y ahí nos vemos en los ni tampoco, Bueno, ni tampoco, no es un fenómeno que ocurre el nada más en estado Sí. que yo creo que ha aprovechado mucho mejor todo esto del estado, del TLC, es Nuevo León, porque ellos se interiorizaron y ellos sí desarrollaron técnicas, tecnologías y un desarrollo muy innovador en cuanto al negocio, lo que no está sucediendo en Sonora. Sonora depende en un gran porcentaje de las inversiones extranjeras directas, si no, o sea, ahí queda la cosa. Ahora, nomás para finalizar ya, a mí, ¿sabes qué es lo que me revienta la madre? Es que con los indicadores, No sé, pero que nos vislumbremos con el oropel de los indicadores, de las estadísticas, de la numeralia, o sea, lo cuantitativo, pero no vemos lo cuantitativo. Ahorita que me hablas tú, la costa pagó los tractores y la chinga, bueno, salió del endeudamiento, pues que tiene. Pero ¿qué ha permeado en la sociedad? Ese es el problema. Como decía Juan Carlos, estos mismos tienen secuestrada la política y la economía. Y se está formando una desigualdad enorme y esa desigualdad también está produciendo mucha pobreza. Sí, quería puntualizar que no creo que el debate sea sobre Tratado de Libre Comercio sí, Tratado de Libre Comercio no. Esto, ni siquiera se puede debatir eso. Sí, exactamente. Eso es indebatible, o sea, eso es indebatible. No existe una sola economía que pueda aislarse del fenómeno globalizador en este momento. por lo menos por ahora. En este momento, lo que está a debate es cómo el modelo del Tratado de Libre Comercio se ha implementado en México, en Sonora. De qué manera muchas de las promesas que se hicieron cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio no se han cumplido. ¿Y por qué no se han cumplido? Pues esto es lo que, ¿no? Esto es lo que, sí, nada más puntualizar, porque parece que decimos, no, es por culpa del Tratado de Libre Comercio. No, son tareas que veníamos arrastrando mucho antes. Sí, de hecho, la coyuntura ahorita que con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, creo que es una buena coyuntura para revisar el TLC en esa materia. De hecho, al loco de Donald Trump le concedo una sola cosa de lo que ha criticado el TLC. Él señala que hay que modificar la parte laboral del TLC, porque mientras allá un trabajador de Ford gana 5, 6, 7 veces más que en México, los derechos allá son mucho más superiores que los derechos que tienen aquí en México, y lo critica Donald Trump, ¿no? Y por eso, bueno, él lo que está defendiendo es que los trabajos se quedan allá, pero finalmente señala algo que es muy cierto, Trump. En México los derechos laborales y los ingresos de los trabajadores producto del TLC son infinitamente inferiores. No son producto del TLC, son producto de las políticas que ha desarrollado el gobierno mexicano. Bien. Y la exacerbación de este capitalismo de compadres. Exactamente. Sí. Eso es todo un tema que tendríamos que abordar como tal. ¿Cuáles son los efectos perniciosos del capitalismo de compadres? Que en algunos estados se exacerba más que en otros, efectivamente, y Sonora es uno de ellos. Sí. Hay una cosa muy interesante. Cuando tú te metes a las cifras económicas y analizas el Producto Interno Bruto del Estado, la agricultura, la ganadería, silvicultura y pesca en aquel tiempo, en los 40 y los 50, son los que nos llevaron a nosotros a Hermosillo, como ejemplo, de la costa de Hermosillo hacia la ciudad. ¿Sí? Gracias a los excedentes, o como quieras llamarlo, la producción, todo lo que se generó en la costa, nace un Hermosillo de 45,000 habitantes en 1950 y que va creciendo y se va moviendo. Nace la universidad, se empiezan a ver un movimiento en las ciudades, empieza a crecer. Hoy en día, si tú agarras el PIB de la agricultura o del sector primario, ya no es representativo del Estado. Tengo el ejemplo de la minería. La minería está produciendo más que el producto primario del Estado. Hermanos de extranjeros también. Estamos haciendo un gran ruido, digamos, con la agricultura, porque la agricultura tiene algo muy interesante que no tiene la minería, tiene un efecto multiplicador. Ese efecto multiplicador que tiene se deriva en semillas, en salarios, en jornales, en movimientos de maquinaria, en la renta de moneda, en el capital local. En cambio, la minería, llegan las empresas de Canadá con unos monstruos del tamaño del mundo y llegan y ¡pum! Y desmantelan. Eso se llama extractivo, pues, ¿no? Entonces, Sonora, por ejemplo, a diferencia de
Y tú conoces muy bien el asunto de las maquilas en Chihuahua. Cuando uno habla de la maquila en Chihuahua o de la maquila en Mexicali y en Tijuana, te impresiona el número de gentes que hay trabajando en esos lugares. Aquí en Sonora no creo que levantemos 140,000 gentes ahorita en la maquila. Andamos un poco menos. Pero nosotros allá en Juárez y en Mexicali es una cosa tremenda. Lo que tiene la economía de Sonora a veces tiene fortalezas, debilidades. Por ejemplo, dices tú, oye, si yo me voy a las ramas y me voy al cemento, hay dos empresas monopólicas, si les quieres llamar tú, que son las que producen cemento. Si me voy al cobre, pasa lo mismo. El cobre se quedó una gran empresa mexicana de Cananea y es la que manda y gobierna en Nacosari, en Naco. Y nos está envenenando, ¿no? A medio Sonora. En Cananea. En cambio, te vas a Chihuahua y en Chihuahua sí hay una compensación, digamos, de una industria un poquito más eficiente que la nuestra en términos micro o pequeños. Nosotros lo que nos pasa es que brincamos así, como lo está viendo Trump, pues, ¿no? Trump dice, oye, que tenemos un déficit comercial de 65,000, 68,000 millones de dólares con ustedes y el tratado es una cosa de lo peor para nuestro país. Ve las ciudades que se quedaron despobladas, Detroit, por ejemplo, las que están en el centro, Chicago y todos ellos. ¿Producto de qué? De que se fueron las empresas a México, se llevaron los empleos para allá, y hay todo un dilema y todo un movimiento. Pero al final del día, si tú quieres competir como región, y si quieres ver la geopolítica de cómo se mueve el mundo, y se mueve por grupos, por países, ¿no? Rusia anda moviéndose por allá con ciertas cosas ahí. China, por ejemplo, tiene una influencia muy grande en todo esto. Entonces, América Latina, yo me impresiono a veces tratando de comparar a un Sonora, que es un estado eminentemente extractivo, y lo extrapolo con un país como Argentina, por ejemplo. Y dices tú, oye, los argentinos también son, pero no tienen de vecino a los gringos. Nosotros aprovechamos la ventaja con los gringos en términos de que a pesar de que los sueldos o los salarios que se pagan aquí son mucho menores que allá son muy productivos. Es como si a un jardinero en Estados Unidos, ese jardinero o ese plomero, lo primero que le da el gringo es bien de capital para que se ponga a chambear. No sé si has visto un jardinero, trae herramientas y todo, y cobra y gana dinero. Aquí los jardineros no dejan de salir del jardín, pero andan con las uñas trabajando. Esa falta de productividad, no es cultural. Porque cuando el mexicano va a Estados Unidos se vuelve un empleado súper productivo. Entonces no es un problema cultural. No es cultural. La industria mexicana y la empresa mexicana la ha apostado, en lugar de capacitar a los empleados para que sean más productivos y poderle pagar mejores salarios, le ha apostado a un empleado poco capacitado para pagarle bajos salarios. Y hay una rotación permanente. Y no sé, y eso no pasa. Estoy de acuerdo contigo, pero te voy a decir dónde no te compro la idea. En el poblado Miguel Alemán, ¿por qué no hay una sola maquiladora en el poblado? Porque hay 35,000, 40,000 gentes en el poblado. Analiza la pobreza del poblado. Es uno de los lugares pobres del país. Pero todos trabajan en el campo. Vamos a lo mismo. No, hombre, el campo no emplea 35,000 gentes. En el poblado. Sí. Muy atrás. Un solo campo en temporada se lleva hasta 4,000. A $10 el día. Pero 35,000, 40,000 gentes, cuando un garbancero trae una maquinaria de millones de dólares y que ya está echando menos gente. $200 al día. Pero eso justamente es un efecto muy interesante. Es decir, otra de las cosas que yo observo, no tengo datos estadísticos plenos, pero una de las cosas que observo que ha ocurrido en los últimos 20, 25 años en Hermosillo es que se ha convertido en una ciudad con una muy buena cantidad de universidades. Creo que es de las que más universidades tienen en el país y de las que más egresan ingenieros, particularmente ingenieros industriales, por ejemplo. Todos estos ingenieros industriales que son sonorenses más o menos blanquitos, ¿no? Se ubican en la industria maquiladora, en la industria automotriz y en la metalmecánica que se ha generado en Hermosillo en los últimos mismos 20 años. Y en la costa, a cambio, hemos traído inmigrantes, ¿no? No ves el prototipo de gente que ahí vive,
no corresponde al sonorense. Entonces hemos generado un efecto social muy curioso, es decir, nuestros muchachos, los que nacieron aquí, porque también estos son sonorenses seguramente, los que nacieron aquí se han ido ubicando en los trabajos urbanos, en la industria metalmecánica y en la automotriz y en la industria maquiladora asociada. Y en el sector primario hemos traído gente de Oaxaca, de Chiapas, de Tlaxcala y de Veracruz, ¿no? Y los hemos ido más o menos ubicando en el poblado Miguel Alemán, en Zamora, en Pesqueira, con los fenómenos que ahí se están generando. Eso, por ejemplo, es un efecto del TLC, no el TLC en sí mismo, sino de cómo el acomodo productivo de las empresas en el Estado. Es un tema digno de analizar, ¿no? Para cerrar, conclusión. Bueno, la conclusión que puedo decir yo es que el TLC, en términos de números, sí hay beneficios, pues hay beneficios, eso es indudable, o sea, no nos podemos quejar. ¿Pero qué hay detrás de esos números? Detrás de los números, mira, números fríos, por ejemplo, aquí encontré algunas cosas, mira, hay gente que ríe con un ojo y llora con el otro. Si yo te digo que en 1993, de 13 plantas automotrices que había en el país, hoy hay 33 y vienen 3 más, pues ya aquí sí que hay una cantidad impresionante, importante, en el Bajío, sobre todo San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, hay un movimiento que existe en 1993. Okay. Sin embargo, dicen los jugueteros, antes del TLC, sí, el 80% de los juguetes eran nacionales, había 380 jugueteros en el país, hoy hay 30. Ya nadie quiere un trompo, ya nadie quiere una canica, ahora quieres un iPad. Y ese metado iPad, ¿sí? Ya no lo hacen los gringos, nomás le ponen la pura manzanita, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tapadera la hacen los chinos, no, adentro la hacen los coreanos, el japonés lo hace. Entonces ya hay un grado de integración muy grande. Y en México, desgraciadamente, a veces vivimos el síndrome del jamaicón. Y espero que lo conozcas. Espero que conozcas cuál es ese síndrome del jamaicón. Que extrañaba la comida, por eso se vino un mundial. A nosotros nos pasa mucho eso, pues. Creemos que estamos solos en el mundo y no. Estamos interconectados, estamos globalizados y debemos de jalar en ese sentido, porque ya no puedes volverte una autarquía, ya no existe eso, pues ya acabó ese asunto. Los economistas dicen que media vida se la llevan presagiando lo que va a pasar y otra media hora tratando de explicar por qué no pasó lo que ellos dijeron que iba a pasar, ¿no? Pero esos chingados números, pues puro número y lo cualitativo, pues no, les vale madre. Juan Carlos, conclusión. Pues mira, mi mamá estaba más feliz con el TLC porque en los 80s tenía que esconder lo que compraba en Estados Unidos, ¿no? Exacto. Para pasarlo, ahora ya lo pasa normal. Pero bueno, es un síntoma del hermosillo típico, ¿no? Exacto. Esto que te comento, este comportamiento de hermosillo típico. Era broma. Yo pienso que ahora en la coyuntura en la que estamos de revisión del Tratado de Libre Comercio, creo que se puede aprovechar para que se proponga una solución a las distorsiones que está generando el TLC y a las distorsiones que está generando el tema económico en México. ¿Cómo le vamos a hacer para hacer programas sociales que abatan la pobreza, programas sociales que mejoren los sistemas educativos, programas sociales que mejoren los ingresos de las personas y mejoren, y bueno, también programas que trabajen en la parte de abatir las adicciones y la drogadicción y toda esa parte, la desigualdad? Entonces yo creo que aprovechar esta coyuntura para solucionar la parte de las distorsiones. Creo que no le iría bien al país si se cancela el TLC, no en este momento, no. Creo que lo mejor es buscar un mejor TLC que busque abatir las distorsiones. Yo por ahí me iría. Bien, yo nada más aclarar, insistir en este punto, porque de pronto los economistas nos plantean esta disyuntiva, ¿no? O la globalización como la conocemos, o el regreso al pasado de la autarquía, ¿no? Y creo que no es así, El cuestionamiento que hacemos muchos... Oye, y habría que ver el pasado comparando, quién sabe, y si hasta resulta mejor, pero bueno. Pero incluso... Tú que eres escritor, y es mucho la lingüística, yo creo que ese concepto modernidad tan engañoso, que nos han metido modernidad per se, bienestar o desarrollo, y no es cierto, ¿no?
Sí, yo lo que cuestiono es que hay caminos para transitar dentro de la globalización, le hace el Tratado de Libre Comercio y le hace otros tratados internacionales. Hay caminos que no se han transitado por falta de pericia, por incapacidad, porque tenemos una clase política corrupta que está tapando con las consecuencias de la globalización, está tapando las consecuencias de su incapacidad y de su latrocinio, y no se han recorrido otros caminos dentro del contexto de la globalización, y no se están recorriendo porque nos están vendiendo esta idea de que la única posibilidad que tenemos de sobrevivir en el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, es este crecimiento de plantas automotrices desmedido, y que esto es sinónimo de crecimiento económico y de progreso. Sí, por supuesto que es sinónimo de crecimiento económico y de progreso, pero sigue siendo la parte más cómoda del desarrollo, sigue siendo la parte más fácil. Abro las puertas, vente, tengo una mano de obra barata. Exacto. Eso me hace competitivo, pero yo no recorro los otros caminos que tengo que recorrer, porque a mí me hubiese gustado que el dato que da Germán sea: en 1993 había 13 plantas automotrices y ahorita hay ¿cuántas? 30 y tantas. 30 y tantas, de las cuales 10 son mexicanas. Ese camino no lo hemos recorrido, por más datos que me den. Ese camino no lo hemos recorrido. Yo estoy completamente de acuerdo, suscribo, como dicen ustedes los periodistas, de lo que acabas de afirmar. Para cerrar mi parte, voy a tomar lo que dice el texto que está leyendo Juan Carlos. Los de adelante corren mucho, ¿no? Y los de atrás se quedarán. Creo que sí. Ese es un poco el estribillo. Y eso es lo que ha pasado un poco, es decir, el efecto ha generado claros oscuros, pues, es decir, hay claros oscuros 20 y tantos años después. Hay cosas positivas, hay cosas negativas, hay mucho que el Estado, además de brindar seguridad a sus ciudadanos, debería de corregir detrás del empresariado que está haciendo cosas adaptándose a las posibilidades que da el tratado. Creo que la economía sonorense en su parte privada se ha desapalancado, eso a veces no está muy claro para todo el mundo, pero en resumen, hoy las familias y las empresas en términos relativos deben mucho menos de lo que debían hace 20 y tantos años, y eso es muy positivo. El Estado Sonora no puede decir lo mismo, está tan apalancado, quizás más que como lo estaba en el 94, pero eso es por otras razones. Esperemos que haya sido porque ha hecho inversión en obra pública productiva y no por otras cosas. Pero en general, hoy la empresa y las familias deben mucho menos dinero de lo que debían en aquel entonces en términos proporcionales. Y ese es un dato contundente. ¿Por qué? Porque empresas menos apalancadas, más capitalizadas y familias que deben menos dinero, seguramente hay un mayor bienestar en la ciudad, como arrancó diciéndolo. Habla de la clase media hacia arriba, ¿no? De la clase media, evidentemente. Es minoría, ¿no? Porque los de antes, los pobres de antes y los de ahora, pues ni debían, ni tenían, ni siguen debiendo, ni siguen teniendo. A eso me refiero, que hay una cosa que corregir y seguramente esa es una de las asignaturas pendientes. Yo en cuanto a los... ¿Qué? Al final, una buena sardina es mejor que una mala langosta. Bueno, yo creo que bueno, ya está muy tocado. Esa parte sí ya no me la No, pues es despectivo, el muñeco aquí de Alcurnia. A desayunar lengua de colibrí. Un poquito de. Vamos por la langosta. Desayuna lengua de colibrí. No nos conformemos con la sardina, vamos por la langosta. Es un camarón frustrado. Bueno, en lo económico, pues ya está muy tratado aquí el tema, ¿no? Pero yo veo que en lo social. Híjole, por lo menos acá en el estado somos totalmente aspiracionales a una vida gringa, con una mentalidad muy colonizada. Parece que nos volvieron a conquistar. Se suponía que el TLC podría ser una buena opción de multiculturalización, pero ha sido lo contrario, ha sido una monoculturización yanqui, ¿no? Y que queremos, suspiramos a hacer... un fenómeno mundial, ¿no? Exacto, sí, bueno, eso es más bien la globalización, ¿no? Lo que ha traído. Pero aquí lo veo realmente muy marcado, ¿eh? Aquí, es más, los políticos de cada 3 y 6 años lo primero que hacen es comprar casa de Tucson, bueno, hasta en Flagstaff andaban los del pasado, ¿no? Comprando.
En fin, creo que no hemos aprovechado esa globalización o ese roce que te da con los países estos desarrollados y no hemos creado nada, no hemos creado e innovado absolutamente nada. El modelo de negocios sigue siendo un replicador de la globalización, pero o sea, produciendo los vicios, ¿no? Sus vicios, no los beneficios. Y el capital nativo también, pues, muy allegado al amparo de los gobiernos, ¿no? Del presupuesto gubernamental. Entonces, Sonora se ha estancado y quizás creo que socialmente ha involucionado, ¿no? Y ahí están, si queremos ver, dicen que el principal parámetro para medir la calidad de una ciudad es el transporte público. Y pues ahí está, ¿no? Nos habla mucho, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Cuándo nos aventamos otra ahí? Más o menos por el mismo tenor, a ver. Pues, bueno, yo voy a ir perdiendo la virginidad. Puedo hacer ahorita te cayó bien el pepino de la ensalada, ¿no? Sí. Ahorita nos arrocamos a partir de ahora. Ahorita vas a sacar una botella de vino. Bueno, muchas gracias. Esto fue Sala de Tópicos. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Les recuerdo que se suscriban al canal de YouTube, Ensalada de Tópicos, denle like al fanpage de Facebook, Ensalada de Tópicos, y síganos en Twitter, @ensalatópicos. Enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias.